Hoy estamos en el 7º sermón de nuestra serie, la serie que intitulamos Hasta lo último de la tierra, para recordar que el libro de Hechos no solo es cuando empezó, ¿no?, a moverse la iglesia bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, sino que no se acaba. Se acabará cuando Cristo vuelva y ya traiga el fin de los tiempos, ¿no?, en este mundo. Sino hasta allí la iglesia de Cristo se está moviendo. Es el cuerpo de Cristo que es llamado. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros nos movemos y Él reina, Él gobierna, Él actúa, Él sana, Él salva, Él libera a través de su iglesia. Su iglesia es el canal que Él usa para bendecir, para llegar, para proclamar el evangelio, como Él dijo, ¿no? Id y haced discípulos. Y Él dijo, recibiréis poder de lo alto y seréis mis testigos, ¿no?, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso estamos enfocándonos y meditando, ¿no?, para ver cómo fueron estos principios, ¿no? Se dicen que en Hechos están más o menos escrito los 30 primeros años de lo que se llama, ¿no?, lo que se entiende por la iglesia que Cristo empezó con su obra aquí encarnado, ¿no? Entonces vamos a ver hoy un poquito más de esta iglesia que vimos la semana pasada, que cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Vimos que es una iglesia que persevera en unas cuantas cosas que son fundamentales, ¿no? Persevera en la palabra. No es una iglesia que mira la palabra así como que, bueno, es solo una opinión más. No, es la palabra de Dios, que mira con aprecio, con atención, que pone su mirada en la palabra, en las decisiones que toma, tiene en cuenta el diseño de Dios que está escrito en su palabra para tomar decisiones, ¿no? Entonces es una iglesia que da prioridad a la palabra de Dios sobre cualquier otro pensamiento o escrito sobre cualquier otra cosa. Incluso los que defienden la palabra de Dios, ¿no?, en algunas discusiones que hay por ahí, siempre dicen, vosotros dais mucha importancia, o hay gente que da mucha importancia, ¿no?, a cualquier otro escrito, pero no hay otro escrito antiguo que tenga más originales y más copias que la Biblia, ¿no? Entonces, por decir que es algo importante y veraz, incluso científicamente, ¿no?, se podría mirar de esta manera. Es triste ver que a veces nosotros, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, menospreciamos su palabra. Porque tenemos acceso, ¿no?, a veces como compartía con los jóvenes, ¿no?, tenemos acceso a su palabra y por pereza vamos dejando, ¿no? Yo creo que más que sentirnos culpables y pensar, no, ahora yo voy a empezar, ¿no?, es que podamos preguntarnos y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo no doy la prioridad y la importancia suficiente a tu palabra para dedicar tiempo a ella? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Por qué yo para otras cosas sí que tengo tiempo, sí que me muevo, sí que lo hago, pero ¿por qué para tu palabra no? Y es importante que te puedas hacer esta pregunta, que puedas reflexionar sobre ello, porque a veces simplemente estamos en el hecho, no, tengo que hacer, y luego estamos girando aquí y no lo hacemos, porque hay algo más profundo en nuestro corazón que a veces no nos damos cuenta, y cuando paramos para preguntar esto al Señor y cuestionarnos, es cuando el Señor nos habla, nos muestra, y podemos arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, porque estaba siendo negligente o estaba menospreciando tu palabra, ¿no? Estaba dando más importancia a otras cosas, no estaba viendo lo serio que es que yo no invierta tiempo para meditar en tu palabra, porque entonces mi corazón empieza a flaquear, empiezo a estar más débil, empiezo a
a no tener tanto en cuenta tu palabra a la hora de tomar decisiones, se me va olvidando cosas, ¿no? Es que el hecho de visitar o estar constantemente meditando en la palabra de Dios nos ayuda como hijos de Dios a estar centrados, ¿no? Entonces, la iglesia, esto era un repaso de la semana pasada, ¿no? Que la iglesia persevera en la palabra, persevera en la comunión, ¿no? Que entendemos la importancia de estar juntos, entendemos la importancia de tener comunión con otros hermanos. Esta era una iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia que perseveraba en el partimiento del pan, y hablamos tanto que de celebrar la Santa Cena, como lo haremos hoy, y como también el comer juntos, ¿no? Que nos estamos también esforzando por hacer a cada 15 días, estar allí comiendo juntos y compartiendo, ¿no? Y este tiempo también promueve la comunión cuando comemos juntos. Y, como no, ellos perseveraban en la oración, en orar juntos, en clamar juntos. Y la segunda y tercera, ¿no?, característica de una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios es una iglesia que teme a Dios. Lo honra teniéndolo en cuenta, ¿no? Temiendo a Él. No teniendo miedo, sino que respetando su poder y su autoridad sobre su vida. Y una iglesia que alaba a Dios, ¿no? Desde el comienzo del libro de Hechos, cuando hemos venido, ¿no?, desde el capítulo 1, el capítulo 2, que hemos ido viendo en los últimos domingos, hemos visto cómo Cristo prometió, ¿no? Cristo envió, Cristo capacitó, Cristo está obrando en la tierra ahora a través de sus discípulos. Él subió a los cielos, a la diestra de Dios Padre, como dice la palabra, pero Él no dejó de obrar, Él no dejó de trabajar, Él sigue obrando y sigue trabajando. Pero ahora Él también hace a través de su iglesia. Y es curioso que, como Dios no depende de ninguno de nosotros, ¿no?, Él nos usa porque así eligió hacerlo, pero si no quiere usarnos, en el sentido de que si quiere hacer algo fuera de su iglesia, Él también lo hace. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez más escucho más testimonios de musulmanes que entregan su vida a Cristo porque Él se los presentó en un sueño. Y esto está pasando cada vez más. El Señor sabe que la palabra no puede llegar allí, porque muchos no pueden compartir, y si entregan su vida a Cristo tampoco pueden compartir de manera abierta. Entonces el Señor tiene tantísima misericordia que está llegando al corazón de unos cuantos a través de sueños. Y es impactante ver, ¿no?, cómo el Señor sigue obrando, Cristo sigue obrando, ¿no? Él se presentó al apóstol Pablo, ¿no?, cuando estaba allí en camino para matar a cristianos. Entonces, ¿por qué no puede presentarse a cualquiera que Él quiera? ¿No? Porque Él es Dios, a final de cuentas. Entonces, vemos esta manifestación intensa del poder de Dios obrando en su iglesia. Obrando en la vida de los apóstoles. Y hoy no será diferente. En el texto que vamos a leer, vamos a ver este poder fluyendo a través de su iglesia, fluyendo a través de sus apóstoles. Por eso he preferido, ¿no?, he querido llamar el libro no los hechos de los apóstoles, sino que los hechos de Cristo Jesús. Y si quieres completar, decir a través, ¿no?, de los apóstoles o a través de su iglesia. El título de la predicación de hoy es el poder manifiesto de Cristo. El poder manifiesto de Cristo. Pero antes de leer la palabra vamos a orar, ¿sí? Padre, nos humillamos, nos rendimos ante tu palabra en esta mañana, porque reconocemos, Señor, que no son palabras lanzadas al aire, no fueron palabras escritas porque la gente no tenía nada que hacer, sino que es tu palabra, es tu mensaje a nosotros.
es tu guía a nosotros para que podamos conocerte a ti. Es tu revelación, es la revelación de quién eres y la revelación de quiénes somos nosotros, Señor. Tanto sin ti como contigo, Señor. Y por eso rendimos nuestro corazón antes de leer tu palabra, entendiendo, Señor, que lo que vamos a hacer es algo serio, importante. Nuestro corazón lo necesita. Y además de esto, Señor, sabemos que no podemos simplemente ser oidores de tu palabra. Necesitamos ponerla en práctica. Y antes de todo, Señor, ya te decimos, nosotros no podemos hacerlo solos. Somos tan pequeños, Señor, que dependemos de la obra de tu Espíritu para que podamos escuchar lo que tú nos tienes que decir. Y también, Señor, que reveles a nuestro corazón tu voluntad, para que también, Señor, haya una transformación en lo profundo de nuestro corazón y esto nos mueva a un cambio, Señor. Porque esta es la obra que tú haces. Tú no nos cambias desde fuera hacia adentro, tú nos cambias desde dentro, Señor. Porque tu poder sana nuestro corazón, tu verdad nos hace libres. De verdad nos hace libres, Señor. Entonces ya dejamos de luchar contra el pecado por nuestras fuerzas o por nuestra carne, sino que vencemos al pecado porque tu Espíritu movió y nos libró y nos mostró la verdad. Y por eso, Señor, nos exponemos a tu palabra en esta mañana, esperando esto de ti, Señor. Esperando una vez más que abras nuestros ojos, esperando una vez más que muevas nuestro corazón, que nos atraigas, Señor, hacia ti, que nos hagas enamorarnos más de ti, Señor, amarte más, Señor, de manera más profunda, que muestres, Señor, de manera clara nuestros pecados, Señor, dónde te estamos fallando, no para que caigamos en depresión y estemos sintiéndonos culpables, sino para que entendamos, Señor, tu gracia, tu misericordia y podamos correr hacia tus brazos, Señor, con un corazón lleno de gratitud y honrarte con nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 3. Vamos a empezar leyendo del 1 al 10. Hechos 3, a partir del 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La primera parte vamos a estar hasta aquí. Entonces, aquí dice que Pedro y Juan fueron juntos al templo. Aunque ellos habían entregado la vida a Cristo, se ve por el texto que ellos estaban participando de las oraciones que se hacían en el templo. Seguramente con judíos que no reconocían a Cristo. Seguramente, además de querer orar con sus hermanos, primos, ¿no? Y la gente del pueblo, ellos estaban allí para hablar de Cristo, para proclamar el Evangelio, para ser testigos de Cristo en aquel lugar. Ahora dice que era la hora 9. A veces nosotros nos liamos, ¿no?, con estas horas novenas y pensamos que era las 9.
pero no, la hora novena bíblicamente es como sobre las 3 de la tarde, ¿sí? Porque la hora para ellos empezaba cuando salía el sol. Entonces la hora novena es más o menos sobre las 3 de la tarde. Era una oración que se dice que cuando todos vivían en Jerusalén y podían acceder al templo, ellos tenían unos horarios que el Señor había marcado para hacer sacrificios en la mañana y en la tardecita. Pero cuando ellos se esparcieron por las tierras y ya todos no tenían acceso cada día al templo, entonces se construyeron las sinagogas, y en las sinagogas ellos pusieron unos horarios que se parece, ¿no? Que era como 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, que había oración. Entonces aquí se ve que ellos estaban en la tarde, seguramente después de la comida, fueron allí y se acercaron para orar. Una vez más demuestra, ¿no? Que ellos estaban perseverando en la oración, ¿no? Y dice que era traído un hombre. Era traído un hombre. A veces pasamos tan rápido, ¿no? Por lo que se escribe. Era traído un hombre cojo de nacimiento. Ahora, para ser traído un hombre, significa que era un hombre que no podía caminar por sus propios medios. Hoy en día hay muchos recursos. Hay muchísimos recursos. Y unos que nos dejan abismados, ¿no? De tanto que están haciendo incluso la tecnología que pueda conectarse con el cuerpo, ¿no? Y personas que no tienen brazo y mano que puedan mover, que puedan... Es una pasada lo que se hace hoy en día. Y las facilidades que se da a personas que a veces nacieron, ¿no? con algún problema físico o que lo tuvieron después de un accidente. Pero en aquel entonces, una persona que no podía caminar era totalmente dependiente de los demás. No podía hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacían? Su familia le cogía y le dejaba en la puerta del templo. ¿Y por qué en la puerta del templo? Porque se espera que el pueblo de Dios, o que aquel que es piadoso, aquel que tiene la costumbre de acercarse al templo de Dios para orar, para hablar de Dios, para escuchar la palabra de Dios, es una persona que tiene compasión en su corazón. Entonces se supone, ¿no?, que allí él podría recibir limosnas y ayuda. Y hoy en día no es diferente, ¿no? Dependiendo del lugar donde hay mucha gente, iglesias que hay mucha gente, normalmente se acercan personas y están en la puerta pidiendo, ¿no?, y necesitadas. Y aprovechan, ¿no?, que allí se reúne un pueblo para estar. En muchas iglesias, bueno, allí en Latinoamérica hay iglesias que son gigantescas, ¿no? Entonces se ve mucho esto. Ahora, lo interesante es ver que era una persona que no podría valerse por sí sola. Ella dependía, este hombre, ¿no?, dependía de que la gente le diese algo para que pudiese comer. Él no podía tener su trabajo allí para poder mantenerse. Necesitaba de vivir de la piedad de los demás. Entonces estaba allí, en la puerta que se llamaba Hermosa, ¿no?, del templo. Ahora, él vio a Pedro y a Juan que venían y dijo, bueno, voy a clamar, voy a rogar, voy a pedir a ver si ellos me dan algo, ¿no? Y lo curioso es que dice la palabra que Pedro y Juan, el versículo 4 dice, fijando en él los ojos. ¿Cuántas veces nosotros pasamos cerca de personas que están pidiendo, que están necesitando, que están con problemas? Y lo último que hacemos es fijarnos los ojos. Dice, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Que no me pida, que no me pida. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántas veces sería un instrumento en las manos de Dios que pudiésemos parar y mirarles a los ojos? Y si no tenemos algo que dar porque estamos en una situación muy complicada, o si ves que es una persona que se está perdiendo en las drogas, que lo va a usar para las drogas,
Tú le puedes mirar a los ojos y decir, mira, te puedo pagar un desayuno y mientras vamos, o un café, ¿no? O un refresco ahora que hace tanto calor. Y mientras tanto me gustaría compartir algo contigo, ¿no? A veces sí estamos de camino a un recado, una cosa que es rápida, ¿no? Que necesitamos, tenemos prisa porque tenemos un compromiso y no nos da tiempo para hacerlo. Pero sí para mirar a los ojos y decir, no te puedo dar nada, pero una cosa te puedo decir, Dios te ama y si le clamas a Él, Él puede transformar tu vida. Ya está. ¿Me entendéis? Es que a veces nos quedamos sin saber cómo actuar en situaciones así y lo primero que se nos ocurre es que no me vea, que no me vea, que me voy. Y actuamos igual que la gran mayoría, ¿no? Y unos pocos que piensan que van a ganar favor de Dios, ¿no? Entonces van y dicen, mira, mañana puedo ser yo, entonces yo voy a dar para que mañana también me den, ¿no? Entonces parece tan bonito, ¿no? Pero está siendo egoísta porque está pensando, si mañana me pasa a mí, yo quiero que alguien me dé. Que podamos actuar como discípulos de Cristo. Y en situación que sé que son situaciones delicadas, situaciones que se mueven nuestro corazón. Yo no sé vosotros, pero a mí me da ganas de coger en brazos y llevar para mi casa a estas personas. Y sé que no es tan simple así, porque sé que hay personas que están metidas allí, que tienen todo muy complicado. Pero se me conmueve el corazón a ver la situación que tantas de estas personas pasan y ver que muchos de ellos, yo no sabría decir aquí porque aquí no tuve tanto contacto como en Brasil, que yo iba a muchos centros de recuperación y yo veía que el 99% de los que estaban allí sabían más versículos que yo de memoria. Pero estaban presos en el alcohol, presos, atados en las drogas, en situaciones tan terribles que ya ni las familias los querían, ni los familiares le decían, ¿no? Que en casa ya no te queremos, ya no tienen dónde dormir, ya no tienen dónde quedarse. Que el Señor pueda ayudarnos para que podamos actuar de manera diferente, ¿no? Cuando veamos a alguien así y hacer como Pedro y Juan, fijando los ojos en Él. Entonces, versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en Él los ojos, le dijo, míranos. Seguramente aquel hombre estaba acostumbrado a pedir limosna, pero no a mirar mucho a la gente. Puede ser un poco por el dolor de ver la mala cara que algunos lo hacen, ¿no? Dicen, que viene tú a pedir aquí, que vete a la asistente social y habla con ella. A los otros hace mala cara, dice, vete a trabajar, yo estoy aquí trabajando y tú allí. No sé qué es lo que le pasaba por no mirarles, pero Pedro tuvo que decir, míranos. No sé si es por la vergüenza que él tenía de la situación que él estaba viviendo. Él no había pedido nacer así. Él nació y pasaba por esta situación difícil sin haber elegido estar en esta situación. Seguramente vivía mucha vergüenza, mucho pesar en su corazón. Entonces ni les miraba a los ojos, decía, ¿no? Dar una limosna y sin mirarlos. Y Pedro dijo, míranos. Qué gesto tan simple, pero a la vez que demuestra amor, ¿verdad? Es mírame, que quiero hablarte mirando a tus ojos, porque me importas. ¿No? Que transmite tanto aprecio y amor y dignidad que le da a la persona, ¿no? Decir, oye, mírame porque quiero que me mires a los ojos, ¿no? Algo tan simple, pero tan profundo en el corazón. Yo creo que aquí ya empezó a marcar el corazón de este hombre. Y ellos estaban siendo discípulos de Cristo, porque Cristo, y estando aquí, hizo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces Cristo le dijo, dame tu mano, tócame, ¿no? Le iba y le abrazaba, le tocaba a la gente que nadie quería estar cerca. Y ellos dijeron, míranos. Y el versículo 5 dice, entonces Él les estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo lo que tú estás esperando,
yo no lo tengo. Pero tengo algo que ni te imaginas, ¿no? Tengo algo que ni te imaginas. Y esto es lo que yo te doy. Ahora, hermanos, no sé si bueno, seguramente que ya pasó, ¿no? Con alguno de vosotros o con algún familiar y ya habéis visto una persona que tuvo mucho tiempo con escayola, ¿no? O sea, en la pierna o en el brazo. Por lo menos un mes ya es suficiente, ¿eh? Tú pon un brazo al lado del otro, pon una pierna al lado del otro y notas la diferencia de cómo queda de delgada la parte del cuerpo que está sin moverse. Entonces, este hombre, al estar toda su vida sin caminar, sus músculos, sus tendones, toda su estructura de piernas no eran normales, porque no habían sido ejercitados. Entonces, que él no solo se haya puesto de pie, sino que haya estado saltando, era un milagro impresionante que pasó allí. Y dice que tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies. Este es el poder de Dios. Este es el poder que Dios tiene. El mismo poder de Dios que puede resucitar a un muerto, levantar a un muerto. Y dice que saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo saltando. Ahora es curioso, hermanos, que ellos dijeron, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. Versículo 6 dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta y anda. El nombre de Jesús tiene poder. Pero no es un poder así como un amuleto que ya por decir el nombre de Jesús todo va a suceder, ¿no? Porque no es así que funciona, sino que el nombre de Cristo tiene autoridad, tiene potestad en el reino de las tinieblas, tiene potestad sobre nuestro cuerpo. El nombre de Jesús tiene poder. Ellos nos dijeron, bueno, en nuestro nombre que somos los discípulos, los apóstoles, que recibimos la unción. No, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros no estamos aquí en nuestro nombre. No estamos aquí porque hemos hecho la escuela de los apóstoles de Cristo y tenemos el título, los apóstoles de Cristo, entonces venimos aquí con nuestro certificado. No, ellos estaban en representación. Es decir, yo soy el cuerpo, pero hay un cabeza. Tú me ves a mí, pero en realidad el que está obrando es Él. Yo vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Él dijo, en este nombre, levántate y anda. Ahora es curioso porque leyendo esto me he acordado de Mateo 7, ¿no? Cuando Cristo habló, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El final de los tiempos. Cuando todos estemos delante del trono de Dios, del juicio, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? Profetizamos. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Están hablando exactamente lo mismo. En tu nombre hicimos. En tu nombre hicimos. Y luego la respuesta de Cristo será, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe? Una verdad tan grande que podemos aprender de esto es que hay veces que el Señor obra a través de personas que ni le conocen porque Él está honrando su nombre. Y al final de los tiempos todo se quedará como muy claro. Porque hay personas que dicen, no, pero ¿cómo puede ser que Dios use a una persona que está viviendo de esta manera? ¿No? Esto deshonra al nombre de Cristo. Es cierto, lo deshonra. Pero Dios sigue guardando su nombre en el sentido de que al final de los tiempos todo se va a quedar claro. Es decir,
aquí no tienes entrada porque eres un hacedor de maldad. Yo ni te conozco. Pero obró, sanaron, expulsaron demonios, hicieron obras piadosas. Para que recordemos el poder que hay en el nombre de Jesús. El poder que hay en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, debiéramos usar el nombre de Cristo de una manera santa y no profana. A veces usamos el nombre de Cristo de una manera profana. Le pedimos cosas que a veces son simplemente por egoísmo, por querernos sentirnos mejor. Y esto cuando lo hacemos, estamos queriendo usar del nombre de Cristo para nuestro propio provecho. Y yo sé que, si no me equivoco, es en Santiago, capítulo 4, que dice el versículo 2, pedimos y no recibimos, porque pedimos para nuestro propio deleite. Debiéramos entender lo que hay, la autoridad que hay en el nombre de Jesús y actuar con temor cuando hablamos el nombre de Cristo. No pensando que es como un polvo mágico que vamos a echar y va a hacer lo que nosotros queremos. Hoy en día, en muchas predicaciones, en muchas cosas que se enseña, se menosprecia el nombre de Cristo, porque lo hace banal, como si fuese ganar en la lotería, como si fuese echar algo al banco porque tendrás intereses. Se lo comparan con cosas carnales. Y se hace con que las personas lo tengan como nuestro siervo. Es como si nosotros fuésemos los señores que necesitan todo y que tienen que ser servidos. Entonces usamos el nombre de Cristo para hacer lo que nos da la gana, lo que creemos que se tiene que hacer. Entonces uno quiere ganar más dinero, quiere abrir un negocio, pero no ora, no busca la dirección de Dios, no busca hacer un estudio que una persona común lo haría, buscar un estudio de mercado, un lugar, una ubicación donde sería mejor abrir esto, ver la necesidad que hay de esto. No, simplemente dice, quiero ganar más dinero, dejo mi trabajo y voy a abrir un negocio. Y va a hablar con un hermano de la iglesia o con un pastor, y muchas veces la respuesta que tiene, sí hermano, Dios quiere lo mejor para ti y todo puedes en Cristo que te fortalece. Vete, adelante. Y el hermano va, vende todo lo que tiene, pierde todo lo que tiene y luego se queda sin nada. Y luego, ¿la culpa es de quién? De Dios. Ponemos la culpa a Dios, diciendo, Dios, ¿por qué lo has permitido? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿No? Pero se está usando el nombre de Cristo de una manera vana, de una manera carnal. Porque yo quiero, entonces me meto. Y yo voy a hacer porque todo puedo en Cristo que me fortalece. No es así. Principalmente el texto cuando dice, ¿no?, todo puedo en Cristo que me fortalece, tiene un contexto. Y se le olvida el contexto. Pero ¿cuál es el contexto de esta parte? ¿Qué fue lo que el apóstol dijo antes de dar esta declaración? Todo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo, yo he pasado por hambre y he pasado por abundancia. He pasado por estar casi muriéndome y estar siendo honrado. He pasado por diferentes situaciones y en todas ellas el Señor me ha sostenido. Entonces yo os digo, todo puedo en Cristo que me fortalece. Es que es diferente cuando entendemos el contexto. No es esto de, no, haz lo que tú quieras, que tú puedes porque Dios te fortalece. No es así lo que dijo la palabra. Entonces, debiéramos, como hijos de Dios, tener más temor a la hora de usar el nombre de Cristo, a la hora de orar, a la hora de aconsejar en nombre de Cristo. Somos muy prontos para unas cuantas cosas y no nos damos cuenta que menospreciamos el nombre de Cristo, porque lo usamos a nuestro antojo.
Vamos a seguir leyendo Hechos 3 a partir del versículo 11 ahora. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, fijaros, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el versículo 20 dice, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Os acordáis, no, del anuncio del Evangelio? Aquí Pedro está anunciando el Evangelio. Pedro está anunciando el Evangelio. Ahora, recordando lo que pasó al principio, ¿no? Dice que el que era cojo, cogió de la mano de los discípulos y no los soltó. Y mientras los tenía cogido de la mano, estaba saltando y cantando y alabando a Dios. Dice, asidos a Pedro. Él estaba allí, juntito a ellos. Ahora, dice que todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Salieron gente que estaba en el templo, gente que estaba en la puerta, se metieron ahí en el hall de entrada, ¿no?, en el pórtico, y se acercaron y estuvieron mirando a Pedro y a Juan. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Él dijo, viendo esto, dijo, ¿qué estáis haciendo, varones israelitas? ¿Cuál fue su pregunta? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué actitud más importante, hermanos? ¿Qué actitud más importante? Porque si Pedro y Juan fuesen discípulos de alguna iglesia moderna de hoy, seguramente hubiesen dicho, este ha sido sanado porque hemos estado orando. Este ha sido sanado porque hemos estado ayunando no sé cuántas semanas para que el poder de Dios viniese sobre él.
Si fuesen discípulos de alguna iglesia moderna de hoy, hubiese dicho, Él ha sido sanado porque hemos estado consagrando nuestras vidas y tenemos la unción de Dios sobre nosotros, porque estamos consagrados y consagramos nuestra vida al Señor. Llevamos una vida de santidad. Si hubiesen sido hoy, muchos estarían alabándose o teniendo una actitud de aprovechar la situación porque los demás le están mirando a ellos. ¿Cuántos hoy no se aprovechan de que Dios sanó a una persona para luego hacerse famosos y ricos? Aunque muchas de estas cosas sobre vivir una vida de santidad, de oración, de ayuno, consagrarse, todo esto es nuestra responsabilidad delante del Señor. Pero el fin de esto no es ganar que el poder de Dios va a funcionar, porque el poder de Dios funciona o sí. Dios hace cuando quiere y como quiere. Ahora, bien, si vives una vida de santidad consagrada al Señor, vas a honrar a su nombre, no solo con la sanidad que Él puede hacer a través de tu vida, sino que también con la que las personas miren tu vida y puedan alabar a Dios por ver que llevas una vida de santidad. Pero esto no es como que voy a conquistar, ahora voy a ganar, ¿no? Porque el poder sigue siendo de Dios. El poder sigue siendo suyo. Entonces, es su poder, es su amor, es su bondad. Como dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso a Él sea la gloria. Entonces, cuando las personas nos miren a nosotros después de haber hecho algo bueno, cuando las personas nos miren a nosotros después de haber podido servir, amar, tener alguna actitud que no es normal que una persona tenga, que es una actitud piadosa de entrega, de sacrificio, cuando te quieran alabarte a ti, recuerda, nuestra responsabilidad es apuntar a Cristo. Nuestra responsabilidad es echar de nosotros todas las miradas y decir, oye, es Cristo. Yo estoy aquí en el nombre de Cristo. El poder es suyo, yo no tengo poder ninguno. Y si hay algo bueno que pueda salir de mí, viene de Él. Porque si no fuese su amor, su bondad, su misericordia sobre mi vida, ni estaría aquí yo hoy. Él es aquel que salva. Él es aquel que sana, Él es aquel que libera, Él es aquel que transforma. Esta idea, hermanos, de que Dios hace las cosas porque las merecemos, las hemos conquistado, está tan metida en nuestros pensamientos que no nos damos cuenta. Porque estamos acostumbrados en este mundo, porque este mundo funciona así. Si trabajas y lo haces por merecer, recibes un premio. Entonces pensamos que nuestra relación con Dios o el servir a Dios tiene que ver con esto, con premio. Ahora, Dios es tan bondadoso que Él sabe que nosotros jamás podremos ser fieles 100%, y aún así Él promete bendecir a aquel que se esfuerza. Sí que el Señor promete como que fuese premios, ¿no? O bendición para aquel que se esfuerza. Pero si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que ni nuestro amor a Dios es un amor perfecto. Ni amamos a Dios de manera perfecta. A mí se me tuerce el corazón como cuando yo me acuerdo de aquel versículo que dice, porque todas las cosas ayudan a bien de aquellos que aman a Dios. Y luego yo digo, Señor, yo sé que en mi corazón te amo con locura, pero hay tantas cosas en mi vida, Señor, que no demuestro este amor. Ahora Dios es tan bueno que Él tiene un montón de promesas para aquellos que se esfuerzan, aún sabiendo que nuestro amor no es perfecto, aún sabiendo que nuestra fidelidad es imperfecta, aún sabiendo que no vamos a dar la talla. Y aquí es donde entra el amor tan impresionante de nuestro Dios, tan asombroso, es que por eso mismo Él envió a Cristo, porque ninguno de nosotros era capaz de cumplir todo.
Ahí vemos la misericordia y la gracia, la superabundante gracia de nuestro Dios. De saber que jamás vamos a dar el 100%. ¿Esto qué significa? Que jamás vamos a merecerlo, de verdad. Pero aún así, Él envió a Cristo para morir en nuestro lugar y por su gracia somos lavados, somos limpiados, somos restaurados, somos hechos hijos. Y aún así, Él dice, mira, veo que te estás esforzando, mira, aquí te doy, te bendigo. Cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Y esta cuestión de querer pensar que somos nosotros los que estamos conquistando, somos los que estamos haciendo, está tan metida dentro de nosotros que esta semana tenía un tiempo de consejería y la persona me hizo la siguiente pregunta: pastor, yo sé que Dios me ama, pero ¿por qué estas cosas malas me pasan a mí? ¿Por qué? Yo me pregunto, con tanta gente mala que hay en el mundo, ¿por qué que estas cosas malas me pasan a mí? ¿Por qué tanto sufrimiento justo a mí? No me lo merezco, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, nuestro problema es que tenemos una premisa, un pensamiento que fundamenta nuestro corazón muchas veces, que nos lleva a hacer esta clase de pregunta que no deberíamos de hacer, esta clase de pregunta a Dios, sino que una otra clase de preguntas. ¿Por qué? Porque tenemos la premisa o el fundamento equivocado. Bíblicamente dice que nosotros nacimos en pecado. Pero el mensaje del mundo es que ¿por qué naciste? Mereces ser feliz. Mereces todo lo bueno. Esa es la premisa del mundo, pero bíblicamente dice que el pecado es el salario de la muerte, ¿no? O la muerte es el salario del pecado. Y entonces, nací en pecado, peco. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo merezco? La muerte. Porque soy un pecador, estoy apartado de la gracia de Dios, de la vida de Dios. Esto es lo que cada ser humano que nace merece. Si fuéramos a ver lo que merecemos de verdad, es esto. Porque dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando estamos apartados de Cristo. Ahora, cuando entiendes que estando en esta condición, entonces Dios te amó, envió a Cristo para morir en tu lugar, te rescató, te liberó, te limpió, te justificó, te hizo hijo de Dios, aún sin merecerlo. Dios hizo todo esto. Aún sin ver nada bello en nosotros o algo que fuera bueno lo suficiente para poder merecerlo. Entonces, cuando entendemos que esta era nuestra realidad, la pregunta que hacemos es, Señor, ¿por qué yo, cuando Dios nos hace algo bueno? Cuando recibimos una bendición, decimos, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me cuidas con tanto amor? ¿Por qué tengo yo un trabajo? ¿Por qué yo, Señor? Porque yo no lo merezco. ¿Por qué yo tengo ropa para vestir y hay tantos que no los tienen? Porque yo no lo merezco. Ya dejamos de preguntar a Dios por qué las cosas malas me pasan, sino que empezamos a preguntar por qué me pasan las cosas buenas que Dios tiene para mi vida. Porque yo no me las merezco. Y entonces nuestro corazón se llena de gratitud pensando, Dios, ¿por qué tanta bondad para conmigo? Y la respuesta, hermanos, es porque Él es bueno. No es porque nosotros hemos hecho algo para merecerlo, sino porque Él es bueno. ¿Veis la diferencia? Cuando uno se cree merecedor, todo lo bueno que le pasa, dice, bueno, esto es lo que se espera, ¿no? Lo que se tenía que pasar, porque mira, ¿no? Hice lo bueno y ahora cosecho lo bueno, porque esto me lo merezco, ¿no? Incluso las cosas buenas que no las hemos buscado, uno se siente como que se las merece, ¿no? Ahora, por el otro lado, cuando entendemos que somos miserables, sin Dios no tenemos nada, y Él nos rescató, nos salvó, no tendríamos ningún derecho a estar en su presencia, entonces todo lo bueno que Él hace, tenemos nuestro corazón lleno de gratitud, de decir, Señor, cuánta bondad.
Señor, cuánto amor. Señor, cuánta misericordia. Señor, cuánta sabiduría y justicia hay en tu corazón, Señor. De entregar a Cristo para morir por mí, que no me lo merezco. ¿Por qué yo, Cristo? ¿Por qué yo? Eres tan bueno, Señor, eres tan maravilloso. Y aún sin merecerlo, hoy tú me sigues bendiciendo, me sigues ayudando, me sigues fortaleciendo, me sigues regalando tantas cosas buenas que pasan en mi vida. Al estar cerca de personas con problemas físicos, con enfermedades físicas muy graves que tienen que estar haciendo quimioterapia, con personas con problemas mentales graves, yo los miro y digo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me bendices? Porque yo no estoy en esta situación. Es solo por tu gracia, es solo por tu amor, es solo por tu bondad. Y Pedro y Juan tenían eso muy aprendido en su corazón y por eso no permitieron que la gente les mirase a ellos buscando en ellos algo especial, sino que directamente dijeron, ¿por qué miráis a nosotros? Como si nuestra piedad, es decir, como si yo hubiese hecho ayuno, como si yo hubiese hecho algo para tener un poder en mí para hacer esto, sino que yo lo hice. O lo que hizo fue el nombre de Cristo. Este nombre que vosotros habéis rechazado, este nombre que vosotros habéis entregado, habéis cambiado por un asesino. Este nombre que el Padre exaltó sobre todo nombre, este es el que hizo este milagro. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué manera más de dar un zasca, ¿no? Como se dice aquí en España. Un zasca, ¿no? Que la gente les fue a mirar a ellos buscando y mirar arriba. Mirad a lo alto, aquel que es Cristo, el único, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, ¿os habéis fijado que sin que el paralítico hubiese pedido sanidad, ellos le brindaron sanidad? Porque el mundo lo que nos quiere ofrecer es algo que puede darnos la apariencia de que mejoró algo, pero seguimos en la misma condición. Entonces, ellos le podían dar dinero, no sé, para comer una semana. Sería una fiesta, una alegría, ¿vale? Tendría para comer una semana. ¿Y después qué? Otra vez allí, pidiendo. Pero lo que Dios te da es algo perfecto. Dice la palabra que la bendición de Dios no lleva consigo angustia ni dolor, porque lo que Dios hace es perfecto. Entonces, aunque no hubiese pedido sanidad, Dios usó a sus discípulos para llevarle una transformación en su vida. Ahora ya él estaba sano, ahora él ya podía trabajar, ahora él ya podía buscar, plantar, sembrar, cosechar, vivir, tener una familia, ¿no? Le cambió toda la historia. Así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que él también podría preguntarse y diciendo, Señor, ¿por qué yo? Yo no hice nada, pero tú me amaste. Tremendo, ¿no? Detrás de cada milagro, hermanos, hay un propósito. Y con esto quiero ir terminando. Detrás de cada milagro hay un propósito de Dios para nosotros. No solo el milagro en sí, sino que el Señor nos enseña a través de sus milagros. Dios usa sus milagros para autentificar el mensaje que uno está dando, pero también para revelar su carácter, revelar su corazón, revelar su poder. El paralítico buscaba algo mucho más bajo de lo que él recibió. ¿Y qué podemos aprender entonces con este milagro? Primero, para que él fuese sanado, él tenía que estar allí pidiendo. Si él hubiese estado en su casa, seguramente no hubiese sido sanado. Si él hubiese tenido pereza o vergüenza, no hubiese estado allí. Pero justo el lugar de humillación que él estaba pasando era el lugar donde Dios quería que él estuviese. Y cuántas veces nosotros buscamos huir, ¿no? de la humillación, de ser humillados. Pero el Señor nos dice, vestíos de humildad.
hay actitudes que el Señor espera de nosotros. Y hay lugares que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, Él fue sanado porque Él estuvo allí pidiendo, humillándose. En segundo lugar, vemos aquí que solo Cristo salva. El mensaje que los apóstoles dieron, el mensaje que ellos transmitieron fue ser testigos de que Cristo resucitado, Él es que estaba obrando y es el único que da salvación. En tercer lugar, podemos ver que cada sanidad debería hacernos recordar que en el cielo no habrá enfermedad. Cada sanidad, cada milagro de Dios debería hacernos recordar que en el cielo será todo distinto. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrima. Y lo curioso es que a veces lo que hacemos es, cuando hay algún milagro, pensamos, bueno, ahora puedo hacer un montón de cosas aquí, ¿no? Y ponemos nuestra mirada aquí en este mundo. Y nos olvidamos que nuestra mirada debe de estar siempre en el cielo. Que en este mundo estamos solo de pasaje. Entonces, el gozo de la sanidad física debería apuntarnos al gozo de la salvación. Porque lo mismo que el Señor, el poder que el Señor tiene para sanar nuestro físico, Él tiene poder para sanar nuestra alma y darnos vida. En cuarto lugar, un milagro es una señal que debe de apuntar a Cristo, que debe de enseñar y mostrar el poder que tiene en el nombre de Cristo. Y en quinto lugar, algunos creerán, lo verán, se asombrarán, pero no rendirán su corazón a Cristo. Porque hay gente que piensa, no, pero si Dios sana, entonces la gente iba a ver el milagro y se entregará, Señor, se convertirá, ¿no? Entregará su vida a Cristo. No necesariamente. Aquí muchos de estos hombres se asombraron de lo que había pasado, pero no pasaron del asombro. Ahí se quedó. Ya veremos en la siguiente predicación, ¿no?, lo que sucedió después de esto. Pero veremos esto, que algunos sí que ven el poder de Dios obrando, creen y se rinden a Cristo y escuchan el mensaje del Evangelio y el Señor abre sus ojos para que puedan ver a Cristo. Pero otros no pasan del asombro. Ah, mira qué cosa más interesante, mira qué cosa. Y ahí se queda. Y al final, los apóstoles, ¿no? Pedro ahí declara, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Y se acuerda de la promesa que fue hecha a Abraham, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaros que ellos aprovecharon el milagro que el Señor hizo para decir, oye, esto es lo que estáis viendo. Es parte de la promesa que fue hecha a Abraham, que todas las familias de la tierra serían bendecidas. A vosotros primeramente, él dijo, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mirad la llamada a la respuesta de ellos. Él dijo, mira, Dios envió a Cristo, profetizó que vendría, vino el Mesías, vosotros lo habéis rechazado, pero Dios ya sabía todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y luego dice, hizo todo esto para que cada uno se convierta de su maldad. En conclusión, hermanos, el nombre de Cristo es el que sana. El nombre de Cristo es el que libera, el nombre de Cristo es el que restaura, el nombre de Cristo es el que transforma, el nombre de Cristo es el que da salvación, pero el nombre de Cristo también es el que nos protege. En Juan capítulo 17, cuando Cristo empieza a orar por sus discípulos, voy a solo saltar algunos versículos, ¿no? Solo que en el 6 él dice, he manifestado tu nombre, Cristo orando al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y luego el 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos
están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y luego dice, cuando estaba en el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y el 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí estamos nosotros también. Cristo oró por nosotros, para que como Él guardó a sus discípulos en el nombre del Padre, así también el Señor nos guarde a nosotros por amor a su nombre. ¿Sabéis qué es esto? Aún Dios sabiendo que nuestro amor no es perfecto, aún Dios sabiendo que nuestra fidelidad no es perfecta, Él dice que nos va a guardar por amor a su nombre. ¿Qué descanso esto debería darnos, hermanos? Por entender, por saber que Dios, ya sabiendo todo, sabiendo que ninguno de nosotros da la talla, incluso dijo que nos guardaría por amor a su nombre. ¿Y cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento que todo el pueblo había dado la espalda a Dios y Dios decía, yo dejaré un remanente por amor a mi nombre? Qué paz y qué regocijo debería brotar en nuestro corazón al saber que el Señor nos guarda, aun siendo tan débiles como somos. Entonces Él no va a mirar a ti, a ver si merece que yo le guarde o no. Claro que si uno vive en pecado, ya dice la palabra que esto no es una actitud para vivir como hijos de Dios. Entonces vamos viviendo en pecado y vamos sufriendo las consecuencias del pecado. No tiene que ver con la protección de Dios. Pero sí, cuando uno está rendido al Señor, nunca llega a ser perfecto en este mundo. Y dentro de tus luchas, el Señor no te mira a ti, no, hoy no has leído el devocional, ya no sé si voy a... Dios no es así. Él nos cuida con tanto amor y lo hace, y otra vez no está enfocado en nosotros, sino que está enfocado en su bondad, porque Él guarda su nombre para la gloria de su nombre. Qué tremendo, qué maravilloso es nuestro Dios. Y termino con este versículo que ya conocéis de sobras, Filipenses 2, 9 y 10, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fijaros, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces el Señor habla del nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús tiene poder. En su nombre es que podemos servir, que podemos ser testigos que su nombre tiene poder, salva, sana, libera, ¿no? Hace maravillas y milagros. Y hoy tenemos la oportunidad a rendir nuestro corazón a Cristo, reconocer el poder que hay en su nombre. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Dios, nos asombra, Señor, mirar tu palabra y poder ver cuán grande eres, Señor. Esta mañana queremos recordar una vez más que el nombre de Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Queremos también, Señor, reconocer que muchas veces usamos tu nombre en vano o usamos el nombre de Cristo de manera profana porque lo usamos para nuestros deseos carnales o para deseos egoístas, Señor. Pedimos en esta mañana que nos visites y ministres temor especial en nuestro corazón, Señor, temor a tu nombre, a este nombre que fue exaltado sobre todo nombre, a este nombre que
toda lengua confesará, que cada rodilla se doblará, sea aquí en este mundo o sea al final de los tiempos, cuando tengas que poner a tu derecha a aquellos que reconocieron, que creyeron en tu nombre, y a su izquierda apartar a aquellos que no se rindieron a ti, Señor. Sea aquí o sea allá, todos reconocerán tu nombre. Nosotros en esta mañana te damos gracias, Señor, por poder escuchar una vez más y recordarnos cuán santo, cuán precioso es tu nombre, Señor. Y pedimos en esta mañana, llénanos de temor y guíanos, Señor, para que seamos testigos fieles. Aunque sabemos, Señor, que nuestra fidelidad no es perfecta. Pero Dios, pedimos que obres y sigas obrando a pesar de nosotros, porque lo haces para la gloria de tu nombre, Señor. Y con esto no queremos acomodarnos y decir, bueno, de todas maneras guardarás tu nombre. No, Señor, queremos decirte, te amamos y queremos honrar tu nombre esforzándonos, como la hormiga que hemos visto en esta mañana, que los jóvenes compartían, sin que nadie tenga que estar diciéndonos qué hacer, sino que siendo guiados por tu Espíritu, Señor, para honrar tu nombre, para ser luz a la tierra, para ser estos testigos, Señor, que van hasta lo último de la tierra, proclamando que hay un nombre que es sobre todo nombre, y este nombre es Jesucristo de Nazaret. Solo hay un nombre que importa que seamos salvos, y este es Jesucristo de Nazaret. Solo hay un nombre que nos da salvación, solo hay un nombre que tiene poder para resucitar a los muertos, solo hay un nombre que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, y este eres tú, Señor. Y por eso te alabamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Levántanos como tu iglesia, levántanos, Señor, como tus testigos. Llévanos, Señor, de aquí hasta la comunidad, hasta los vecinos, nuestros familiares, hasta lo último de la tierra, Señor. Levántanos y llévanos bajo la unción de tu Espíritu, Señor, hasta que todos oigan que solo hay uno quien tiene palabras de vida eterna, y este eres tú, Señor. En nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Amén. Aleluya.